La verdad es un honor para mí estar aquí en la LADI, es un momento especial, tanto en la vida de nuestros países, yo creo, como en unos momentos de gran incertidumbre y gran volatilidad que vive el mundo, pues venir a una institución que ha dedicado su existencia, su vida, su energía a tratar de que haya más integración, a tratar de que estemos más cerca y no más lejos, pues es una cosa a celebrar realmente en estos momentos. Yo quisiera empezar por tratar de entender en qué momento estamos un poquito en la región, porque viviendo ahora, por estar la sede de la Secretaría General Iberoamericana en Madrid, tengo que enfrentarme muy a menudo a tratar de explicar de una manera, en mi opinión, como debe ser, más optimista de lo que está pasando en nuestra región, ¿no? La prensa tiende a ser realmente muy negativa con respecto a muchas de las cosas que están pasando en la región latinoamericana. Y yo creo que eso sería un gran error para nosotros entrar como en esa misma onda, ¿no? Que es una onda un poquito más pesimista y hipercrítica con respecto a lo que estamos viviendo en América Latina. Yo más bien creo que América Latina está en una encrucijada por las buenas razones, no solo por las malas razones. Yo creo que efectivamente la desaceleración que hemos visto en estos últimos años no deberían oscurecer todo lo que logramos desde que comienza el siglo XXI. Y parte, yo creo, de lo que está pasando en la región es precisamente un desencuentro por esa desaceleración entre las expectativas de la población y las posibilidades que nuestras economías pueden pueden ofrecer en este momento. Y yo creo que eso hay que resolverlo, y hay que resolverlo de la buena manera. Pero no hay duda alguna que tenemos que celebrar que en estos momentos América Latina tenga una ciudadanía mucho más exigente, mucho más menos tolerante a la corrupción, a la inequidad de lo que teníamos antes. Y precisamente, en parte, lo que estamos viendo es una movilización que debería llevarnos a un mejor momento de nuestra historia, no para atrás, sino para adelante. Y depende de cómo resolvamos también esa encrucijada. Yo creo que en parte tenemos en la región una situación que cuando estudiábamos sobre desarrollo comentábamos cuando no todas las cosas van al mismo ritmo, ¿no? Yo creo que en parte lo que está pasando es que la economía y la sociedad han ido más rápido que nuestras instituciones. Y nuestras instituciones se han quedado rezagadas con respecto a las nuevas realidades de nuevas estructuras sociales, como dije antes, y de una nueva ciudadanía que exige ya no solo acceso, sino calidad en los servicios, que es mucho menos paciente con respecto a las ineficiencias de nuestras instituciones, y el cambio institucional siempre es un cambio mucho más difícil, mucho más duro, mucho más de largo plazo, muchas veces, que es lo que tenemos, me parece, en estos momentos que gestionar. Cuando vemos la evolución, y ustedes que saben esto muy bien, yo lo voy a pasar muy rápidamente, pero cuando vemos la evolución de cómo ha cambiado la estructura social de América Latina durante este periodo, no deja de asombrar que realmente en los primeros 15 años de este siglo hayamos logrado bajar la pobreza casi a la mitad, que la desigualdad bajó al mismo tiempo. Yo siempre me acuerdo de Fernando Feinsilber, cuando Fernando Feinsilber hablaba del casillero vacío de América Latina, que era precisamente la posibilidad de crecer con equidad, ¿no? Habíamos logrado combinar todas las otras fórmulas, ¿no? Todas las otras permutaciones. La que no habíamos logrado combinar era crecer con equidad. Bueno, logramos en América Latina crecer con mucha más equidad y con una baja mucho más acelerada de la pobreza durante estos primeros 15 años. Y tenemos una estructura social hoy en día que es cualitativamente distinta a la estructura social que teníamos a principios de los años 90, cuando salíamos de lo que los economistas llamamos la década perdida de América Latina, pero donde los defensores de derechos humanos no nos dejan decirlo para todas las áreas. Cuando nosotros, yo como cepalina, por supuesto, cuando hablábamos de la década perdida, todos mis amigos
defensores de los derechos humanos decía, para los derechos humanos y para la democracia, los 80 no fueron una década perdida para América Latina, ¿no? Yo creo que eso también hay que recordarlo. Bien, en los 90 teníamos al 44% de la población latinoamericana por debajo de la línea de pobreza. Hoy en día el 28% de la población está por debajo de la línea de pobreza. Todavía un exceso de pobreza con respecto a nuestro nivel de desarrollo económico, sí, pero sin duda una situación cualitativamente distinta a la que vivíamos en los 90. Pero además, el hecho de que efectivamente haya habido una expansión de los sectores medios, de las clases medias de América Latina, es un fenómeno a resaltar, porque 80 millones de personas entraron a las clases medias de América Latina, definidas como ingresos entre 10 y 50 dólares por día per cápita, ¿no? Y la preocupación, digamos, de esa evolución es que todavía una tercera parte de nuestra población está en los sectores medios, pero todavía el 37% de nuestra población sigue estando entre la línea de pobreza y esos sectores medios. No todos los que salieron obviamente de la pobreza se convirtieron en clase media y se alejaron de manera robusta de la línea de pobreza. Y precisamente ahora lo que estamos viendo y nuestra gran preocupación es que ha habido una reversión donde 7 millones de personas, de acuerdo a los números de la CEPAL, 7 millones de personas han vuelto a caer por debajo de la línea de pobreza durante los 2 últimos años en América Latina. Y precisamente es porque esos sectores vulnerables, los que llamamos sectores vulnerables, que están entre la línea de pobreza, o sea, que salieron de la pobreza, pero se siguen pareciendo todavía mucho a los pobres. Siguen estando fundamentalmente insertos en el sector informal de la economía, no tienen protección social y, por lo tanto, muchas veces los programas dirigidos al combate a la pobreza los dejan por fuera de la cobertura programática y de la posibilidad de redes de protección que eviten que vuelvan a caer por debajo de la línea de pobreza. Y esa es una llamada de atención a nuestros programas sociales que hicieron mucho bien durante todos estos años, pero que tal vez de alguna manera hoy en día no pueden cubrir las necesidades de una población que tiene todavía muchas vulnerabilidades para que sea dejada a la buena de Dios, ¿no? O sea, que sea abandonada en términos de sus vulnerabilidades y las necesidades que todavía tienen. Bueno, esa estructura social es, por primera vez, una estructura social que nos dice que tenemos más gente en los sectores medios de la población que por debajo de la línea de pobreza en América Latina, cosa que no había sido una realidad para todos, en promedio, para los países de la región antes. Yo sé que hay mucha diversidad entre nuestros países y que hablar de los promedios de América Latina, como muchas veces decimos, esconde más de lo que revela, ¿no? Porque esos promedios obviamente esconden grandes diferencias y grandes desigualdades, como bien decía el secretario general. Pero yo creo que como región tenemos que tener el orgullo de haber hecho bien muchas tareas durante este periodo. Y entre esas está el hecho de que nuestra macroeconomía en general también ha mostrado mucha mayor robustez de lo que teníamos cuando estábamos ante la crisis de los años 80. Cuando comenzó esta desaceleración en la región, que yo no llamo crisis generalizada, porque me parece que eso es un error, pero cuando comenzó esta desaceleración en la región, precisamente en muchas noticias de los medios trataban de equiparar lo que estaba pasando en este momento en América Latina con la crisis que vivimos a principios de los años 80. Y una de las cosas que a mí me parece que es importante aclarar es que nada como lo que pasó a principios de los 80 estaba pasando en América Latina en este periodo. A principios de los 80 tuvimos fenómenos muy similares. Hubo una gran baja de los términos de intercambio en la región, pero nos agarró además con altísimas tasas de endeudamiento, ¿no? Y con altas tasas de interés. Las condiciones externas durante este periodo son distintas porque la región sigue teniendo acceso a las fuentes de financiamiento externo y el endeudamiento externo de nuestros países no es tan alto y las tasas de interés internacionales han sido más bajas. Pero yo creo que
característica más importante que no lo equipara a la crisis de los 80 es precisamente que la mayoría de nuestras economías tienen hoy muchos más instrumentos para poder enfrentar la situación y los shocks externos de lo que teníamos antes. Y de hecho este año, de acuerdo a las proyecciones de los distintos organismos internacionales, incluyendo los organismos regionales, vamos a tener a todas las economías van a salir de los números en rojo. Creo que el único país que todavía va a tener números en rojo es Venezuela, pero Brasil, Ecuador y Argentina, que estuvieron en situaciones de crecimientos negativos, tendrán crecimientos positivos en este año, y hay perspectivas de crecimiento mucho mejores para los años que siguen. Ahora, los crecimientos que estamos viendo en la región, por supuesto, están dentro de esta nueva categoría que se llama ahora el nuevo normal, ¿no? El new normal, que llama el Fondo Monetario. Ninguna economía está creciendo con el dinamismo que probablemente quisiéramos, y en ello también preocupa, como decía antes, que comience a haber una reversión mayor de los logros sociales que tuvimos durante la década pasada. Y ahí el trabajo que la LADI está haciendo y el tema de la integración tiene que volver a estar en la mesa con mucha mayor fuerza, ¿no? Todo lo que ustedes están haciendo en términos de facilitación de comercio, lo que están haciendo con las rondas de comercio, a mí me parece fundamental para los tiempos que nos toca enfrentar. Sigue siendo cierto que esta es una región que podría hacer todavía mucho más en términos de su integración. Y creo que la integración debería ayudarnos a hacer lo que no hicimos, y tenemos que reconocerlo, durante los años buenos, ¿no? Y es que yo creo que hicimos la macro, pero no hicimos la micro. O sea, el tema de nuestra estructura productiva, el tema de la diversificación, el tema de economías mucho más basadas en el conocimiento, en la ciencia y la tecnología, el tema de las pequeñas y medianas empresas en cadenas de valor, el tema de pequeñas y medianas empresas mucho más en los temas de integración y de comercio, ¿verdad? Esos son temas que no abordamos con la fuerza y con la fortaleza que hubiéramos podido tener en los años buenos de crecimiento. Y ahora esa agenda tiene que ser una agenda prioritaria para todos nosotros si de verdad queremos seguir teniendo un crecimiento inclusivo en la región. Y por eso yo creo sinceramente que ALADI tiene un papel muy importante que cumplir en términos de enseñarnos también un camino. Y la verdad es que debemos celebrar que hayan habido acercamientos también entre otras formas de integración en la región, como es el nuevo diálogo entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, lo que yo creo que deberíamos celebrar, un acercamiento también de México en sus conversaciones con Argentina, con Brasil, que me parece muy importante, y las nuevas conversaciones que está teniendo la región con otros socios internacionales. La importancia del diálogo entre todos y del diálogo entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur tiene que ver también con que esta es una región bioceánica. Y no deberíamos, como dicen muchos por ahí, no deberíamos permitir de nuevo un tratado de Tordesillas, ¿no? O sea, tiene que haber nuestra competitividad depende mucho más de la integración del Atlántico y el Pacífico que de solo uno de nuestros océanos, ¿no? Hay en nuestra región puertos que están mucho más cerca, puertos del Pacífico que están mucho más cerca del Atlántico que de otro puerto en el Pacífico, ¿no? Y en ese sentido, nuestras cadenas de valor no están organizadas de un lado o de otro de nuestra bioceanidad. Y por eso me parece importante que hagamos lo posible por una integración, valga la redundancia, más integral, ¿no?, de todos los países de la región. El interés de algunos países centroamericanos que no han estado en ALADI por entrar a la ALADI me parece una excelente señal, incluyendo mi país, que ha mostrado interés de entrar a esta organización. Y yo creo que hay que prestarle atención también a las conversaciones y las negociaciones que se han estado realizando con Europa.
la actualización de los tratados de asociación de Chile y México, que están en una negociación, la posibilidad del acuerdo de asociación de Mercosur con Europa, el convenio de diálogo y cooperación con Cuba. Yo creo que toda esa es una agenda muy positiva con Europa. La posposición de la reunión de CELAC con Europa, espero que no sea para siempre, espero que sí se pueda realizar a principios del próximo año, y yo creo que el nuevo proyecto o el nuevo consenso sobre cooperación cooperación y desarrollo que Europa acaba de sacar, también abre más oportunidades para esta región que hubiera podido, de no aprovechar este nuevo consenso, hubiéramos podido quedarnos fuera de la cooperación europea, porque claro que los países de la región ahora se están graduando de acuerdo a la OECD, ¿no? Al DAC, de la cooperación internacional, y Europa está interesada efectivamente con los objetivos de desarrollo sostenible de tratar de encontrar nuevos instrumentos de cooperación que eviten, digamos, un divorcio en los temas, en las plataformas de cooperación entre Europa y América Latina, que yo creo que es un elemento que también debemos aprovechar. Termino diciendo que de nuestra parte nosotros no tenemos ningún mandato dentro de la parte de comercio ni de negociaciones. Nosotros no somos una organización de negociación, somos una organización de comunidad. Yo siempre digo que si tiene algún sentido el espacio iberoamericano, no es entre dos bloques de países, que es el bloque ibérico y los países latinoamericanos y caribeños, sino más bien la relación entre 22 países que se relacionan entre sí de manera simétrica y horizontal y como iguales, ¿no? Dos bloques de negociación no tiene sentido, para eso está Latinoamérica, Europa, o para eso están otras instancias de negociación que no somos nosotros. Nuestra apuesta es una apuesta por la integración, pero me parece que es una apuesta por la integración mucho más basada en la cultura, mucho más basada en la movilidad de personas, mucho más basada en el intercambio académico y científico entre nuestras regiones y, por supuesto, como dije, mucho más basado en los programas culturales. Pero no escapa a nuestra atención la importancia que tiene una revaloración y un relanzamiento de la integración en la región latinoamericana, que yo debo decir, y perdón que lo diga mi colega que tiene la misma edad, que nuestra generación de alguna manera le falló a la región, ¿no? Nosotros planteamos, apostamos muchas veces por la integración latinoamericana. Hoy en día tenemos que decir que lo que hemos avanzado es insuficiente para la promesa, para la esperanza y para el sueño que tuvimos entonces. Ojalá que eso se pueda retomar, que no sea un sueño que se deje de lado, para la diversificación de nuestras economías, para la revolución de productividad que necesitamos en la región, para el enganche de las pequeñas y medianas empresas. La integración sigue siendo un elemento fundamental. Ojalá que la LADI pueda tener el liderazgo que necesitamos para que ese sueño se haga realidad. Muchísimas gracias.